Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en un periodo clave, y la verdad es que bastante paradójico, de la historia económica reciente de México, el que va de 1996 a 2012. Con la ayuda del análisis del historiador Enrique Cárdenas, vamos a intentar entender por qué una época que arrancó con la promesa de la prosperidad democrática acabó en realidad como una era de reformas a medias y un crecimiento que nunca llegó a despegar. Vale, para desenredar un poco esta madeja, vamos a seguir una hoja de ruta con 5 puntos. Primero, el cambio político, que fue un auténtico terremoto, el fin del presidencialismo. Después, veremos los resultados, un tanto extraños, en lo económico y social. Analizaremos qué reformas salieron adelante y cuáles se quedaron en el tintero. Y para terminar, pensaremos un poco en ese legado de interrupción, que es lo que mejor define a estos años. Y es que, para entender la economía de este periodo, no nos queda otra que empezar por la política. Hay que tener claro el cambio tan bestia que hubo, porque en el México de finales de los 90 era imposible, pero imposible de verdad, separar una cosa de la otra. El punto de partida de todo esto fue el famoso efecto tequila, la crisis del 95. Bueno, es que no fue solo un desplome financiero, no fue un número más en las pantallas, fue un auténtico cataclismo social. Pensemos que millones de personas se quedaron sin trabajo, que los ahorros de toda una vida se esfumaron de la noche a la mañana. Y claro, esa herida, tan profunda y colectiva, provocó un clamor por un cambio real, un cambio que acabaría por darle la vuelta al sistema político por completo. Y la cosa es que el cambio llegó, y además a una velocidad de vértigo. En apenas 5 años, el mapa político de México se había transformado por completo. Fijaos, 1997 es el año clave. Por primera vez, el partido que siempre había gobernado, el PRI, pierde la mayoría en el Congreso. Y ya en el 2000, el círculo se cierra con la primera vez en 71 años que otro partido gana las elecciones presidenciales. Estaba claro, empezaba una nueva etapa. Esto, en la práctica, supuso el fin del presidencialismo. ¿Y qué era eso? Pues un sistema en el que el presidente tenía un poder, casi absoluto. De repente, todo cambia. Ahora, por primera vez, el presidente tenía que sentarse a negociar cada reforma con un Congreso donde no tenía mayoría. Este nuevo juego de equilibrios, que por supuesto era un avance democrático, se convirtió a la vez, y aquí está la clave, en el gran freno para la agenda económica. Y ahora vamos a ver por qué. Venga, pues vamos a meternos ya en la economía. A ver cómo esta nueva realidad política afectó a los números. Porque lo que nos vamos a encontrar es una contradicción, una paradoja enorme que va a marcar todos estos años. A ver, la gran pregunta, la gran esperanza de la transición a la democracia era esa, ¿no? Que por fin, después de décadas y décadas de crisis, llegaría la prosperidad económica. Las expectativas eran altísimas. Pero bueno, dejémonos de esperanzas y vayamos a lo que de verdad importa. ¿Qué dicen los datos? Bueno, aquí tenemos la tabla que resume un poco la película macroeconómica de este periodo, que abarca los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón. Y quiero que nos fijemos en dos cosas que van en direcciones totalmente opuestas. Por un lado, mirad la fila de la inflación. La caída es espectacular, sostenida, un éxito. Pero ahora echad un ojo al crecimiento del PIB. La palabra que lo define es estancamiento. Y ahí la tenemos. Esa es la gran paradoja de esta época. Es que aquí se ve perfectamente esa historia de dos velocidades. Por un lado, un triunfo clarísimo. Se consiguió controlar la inflación, que era como una bestia que se comía el sueldo de la gente año tras año. Se consiguió, por fin, la famosa estabilidad macroeconómica. Genial. Pero, ¿qué pasó en el otro lado? Pues que toda esa estabilidad no sirvió para que la economía de verdad despegara. Faltó ese crecimiento fuerte que el país necesitaba como el comer. Y este numerito, el 1,4%, es la clave para entender lo que sintió la gente de a pie. Porque un crecimiento del 1,4% anual por persona, en la vida real, es no moverse del sitio. Es estancamiento puro y duro. Fue la verdad un resultado muy decepcionante que se quedó lejísimos de las enormes expectativas que había generado el cambio político. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué tener una economía estable no sirvió para crecer? Pues bien, la respuesta, según el análisis de Cárdenas, está en las propias reformas estructurales. O mejor dicho, en cómo se hicieron y cómo no se hicieron. Recordemos, ahora había que negociar todo en el Congreso. Y eso hizo que la gran agenda de reformas que se quería impulsar se quedara hecha trozos, como un puzzle a medio montar. ¿Hubo avances importantes? Sí, en temas donde más o menos todos estaban de acuerdo, como el sistema de pensiones. Pero en los temas gordos, en los polémicos, como el sector energético, ahí fue imposible. No hubo manera de llegar a acuerdos. El resultado, un plan de modernización económica que se quedó a medio camino. El caso del sistema financiero es el ejemplo perfecto de esta parálisis. A ver, se rescató a la banca del colapso de 1995, que era algo que había que hacer sí o sí, pero ahí se quedó la cosa.
las reformas que hacían falta para que esos bancos empezaran a prestar dinero de verdad a las empresas y a las familias, esas nunca llegaron a aprobarse. El resultado fue un cuello de botella en toda regla. La economía necesitaba dinero para crecer, pero el crédito no fluía. Y claro, sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Así de simple. Vale, hemos visto la macroeconomía, las reformas, pero ¿cómo afectó todo esto a la sociedad, a la gente? Porque al final la economía no va solo de cifras, va de las condiciones de vida de las personas. Y aquí nos encontramos con otra de las grandes historias de este periodo. Porque a pesar de que la economía no crecía mucho, sí que hubo un cambio radical en cómo se gastaba el dinero público. Se decidió, de forma muy consciente, desviar una cantidad enorme de recursos hacia el desarrollo social, o sea, invertir mucho más en programas para la gente. Fijaos en las cifras. Para 2012, la parte del pastel del presupuesto que iba a parar a sanidad, educación o protección social era básicamente el doble que 20 años antes. ¡El doble! Esto no es un ajuste pequeño, es un cambio total en las prioridades de un gobierno. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. Con todo ese dinero, con todo ese esfuerzo puesto en el gasto social, ¿consiguió México ser un país menos desigual? ¿Sirvió para algo? Pues la respuesta que nos dan los datos es bastante dura, la verdad. Y es que no. A pesar de las buenas intenciones y del dineral invertido, estas políticas no consiguieron romper las divisiones tan profundas que tenía el país. De hecho, pasó lo contrario. La desigualdad entre regiones aumentó. La distancia entre el México del Norte, más moderno, y el México del Sur, más olvidado, se hizo todavía más grande en estos años. Llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión de todo este periodo tan complejo? ¿Qué legado nos deja? Pues aquí está la gran ironía, la gran paradoja de esta era. El mismo sistema político más abierto, más plural, que fue un avance democrático importantísimo para el país, fue también lo que provocó un bloqueo. Un bloqueo que impidió llegar a los acuerdos necesarios para terminar de reformar la economía. Así que la democracia, aunque parezca mentira, dejó a la economía en una situación de estabilidad estancada. Había calma, sí, pero faltaba la energía para crecer. En resumen, el periodo de 1996 a 2012 dejó a México con una economía estable, sí, pero que no crecía. Y con una sociedad que seguía rota en dos. Como dice el propio Cárdenas, el gran reto era unir a esos dos Méxicos que la historia había creado. Y lo que pasó en estos años es que no solo no se unieron, sino que la brecha se hizo más grande. Así que la pregunta que nos deja todo este análisis, una pregunta que sigue totalmente vigente, es esa. ¿Cómo se las apaña una democracia para crear los acuerdos que hacen falta, no solo para mantener la calma, sino para transformar de verdad un país?